Y vamos a estar hablando de las protestas que están pasando en Francia. No importa cuándo escuches esto, siempre hay protestas en Eh, Francia, ¿viste? Como el tema recurrente, por diferentes temas, pero en este caso la verdad que la cuestión está bastante espesa porque habrán visto, y si no los vieron les cuento un poco, que vienen ya hace más de 6 noches ocurriendo protestas muy fuertes en Francia a raíz de la muerte, del asesinato de un chico que se llama Nagel, que tiene 17 años, que tenía 17 años, y un policía le pegó un tiro en el pecho. Eso desató una cantidad de protestas enormes y si quieren hoy les propongo que, obviamente más allá de contarles qué pasó, tratemos de ahondar un poco en cómo es que terminaron esta cantidad masiva de protestas con más de 3.000 detenidos, con 40.000 policías en la calle y cómo eso se extendió a Bélgica y a Suiza. O sea, se armó una realmente monumental. Si quieren, como nos por metemos un un poco. caso Dale. de lo que acá llamamos gatillo fácil. Bueno, es que la situación, hay un video incluso dando vueltas en internet, es una cámara de seguridad en donde se ve el auto que maneja este chico, Nagel, de 17 años, un Sí. chico francés de origen argelino, en un suburbio de Francia, esos suburbios en donde está concentrada muchas de las personas migrantes, con Sí. tasas de desempleo impresionantes, y en ese auto iba aparentemente, según dice la policía, sin registro de conducir y pasándose un semáforo en rojo, este chico Nagel, y lo que hace el policía después de intercambiar unas palabras es pegarle un tiro en el pecho directamente. ¿Y esto se ve en la Obviamente cámara de seguridad del video? se ve en el video porque primero la policía dijo, no, no, él me quiso atropellar con el auto, quiso chocar las motos con el auto, pero después hay un video que es de AFP, que es una de las agencias de noticias internacionales más importantes del mundo, que está verificado y que demuestra que la verdad que lo que relataban los policías en una primera instancia no tiene que ver con lo que después se ve en el video, porque si bien lo detienen y él avanza, el policía automáticamente le pega un tiro cuando él está sentado en el asiento del conductor. Y este tipo de casos, algunos llegan a gatillo fácil, otros no, otros son directamente, son quizás más situaciones de abuso policial que no terminan en la muerte de un chico de 17 años, pero es algo que evidentemente es bastante recurrente en estos barrios. Hay varios casos que por supuesto se trajeron a colación después de lo que pasó, pero son casos Casos de asesinatos en manos de la policía o casos de gente que se escapa de los controles, estás hablando. de asesinatos en manos de la Ah, policía o de jóvenes que son hostigados porque los paran todo el tiempo, o sea, hacen 2 cuadras y les piden que les muestren el bolso, caminan para otro lado y de vuelta lo mismo. Una situación en donde con un es muy, condimento, muy... perdona que te interrumpo, con un Sí, condimento claro, obvio. de racismo y xenofobia, claramente. Mira, no lo decimos nosotros solamente, o sea, Sí. Naciones Unidas sacó un comunicado en donde estaba pidiendo que se aborde el problema de racismo en Francia. Y homofobia Y también, Andy. He leído algunos testimonios de España. es que es impresionante, miren, hay un dato que yo les quiero dar que lo busqué acá porque a mí me impresionó. En 2022, las últimas elecciones en Francia, el 64% de la policía y del ejército votó a la extrema derecha. Entonces también hay un condimento, por un lado, político, de una visión política de lo que es la migración, de minoría, digo, o pensar en los derechos de las mujeres, o incluso en los movimientos LGTBI, un abordaje a todo esto que es realmente bastante complejo por parte de la policía y sobre todo estos suburbios de Francia, que ahí está bueno contar un poquito qué son estos barrios, porque uno a veces piensa Francia, París, las afueras de París, deben ser lugares muy lindos, lugares quizás con muchos servicios, y la realidad es que Francia y el conurbano francés, por llamarlo de alguna manera, estos suburbios, la situación es muy diferente. Mirá, si vivís en un suburbio de estos como el que vivía Nagel, antes de que la policía le dispare, tenés primero o sea, el doble de chances de ser inmigrantes. Es decir, en ese barrio hay muchísimos inmigrantes. Y Sí. tres veces más chances de ser un desempleado. O sea, tampoco hay empleo. Y son personas que además son bastante hostigadas por los cuerpos policiales. Y además, encima, por supuesto, eso obviamente no hay que negarlo porque tampoco justifica el accionar policial, hay muchísimas mafias en esos barrios, que por un lado son la inseguridad que afecta a los vecinos de esos barrios, pero también controlan
algunas cuestiones referidas al narcotráfico. O sea, se generaron situaciones muy complejas. ¿Qué es lo que igual es la excusa de la policía ante cualquier abuso en general? ¿Viste? Lo que te dice una policía de Brasil cuando le pasan las favelas, es lo que te dice acá una policía cuando pasan nuestras villas o nuestros barrios. Es esto de, bueno, pero acá es peligroso. Sí, está bien, pero el tiro se lo pegaste a un pibe de 17 años que estaba manejando. No frenaste ninguna mafia este finde, tampoco. Claro, exactamente. Y la bronca exactamente. viene ¿de dónde? De todos los sectores de la sociedad. Hay una reacción general, hay algo que pareciera ser ante la tragedia, algo constructivo. Mira, te doy un dato que es bastante significativo. El 30% de los detenidos son menores de edad. Mm, Está mostrando también un hartazgo, una situación primero de hartazgo y también de identificación. O sea, muchos jóvenes franceses que quizás son migrantes o quizás no, pero muchos de ellos sí son migrantes sí. y de repente se encuentran en que la muerte de este chico de 17 años, bueno, le tocó a él, pero le podría haber tocado a cualquiera de ellos Claro. porque muchos de los que estaban en las marchas ya tuvieron situaciones donde la policía de alguna manera tuvo algún tipo de abuso de autoridad frente a estos chicos. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, también hay una cuestión de marginación y de un montón de servicios que a esos barrios no llegan. Sí. Algo que relataban muchos de las personas que trabajan en esos lugares es que quizás la mayoría de los hogares son hogares monoparentales, entonces por ahí es la madre sola con un par de hijos y ella tiene que estar trabajando todo el día en un trabajo bastante precario, en donde gana poco y pasa muchas horas afuera de casa, y esos pibes no tienen mucha más contención que el barrio, que lo que hay en la zona. Entonces también es bastante complejo lo que se armó en Francia, y eso explica también cómo un caso de estos se vuelve una cuestión nacional en donde la gente sale a la calle, protesta, y por supuesto hay mucha violencia, se prenden fuego autos, hay Sí. saqueos, hay vidrieras, digo, y por otro lado la policía en esas protestas yendo a fondo con la represión y con los gases y los palos. En eso es medio Classic Francia, ¿o no? Sí, la verdad que sí, O es sea, un ellos cuerpo policial. se quejan, hacen un quilombo bárbaro, cuando se manifiesta el pueblo francés, Sí. es bastante especial dentro del panorama europeo. No es algo que uno ve en España o en Italia, o mucho menos en países nórdicos, Tal cual. Ujú, ¿o sí, no? a ver, es algo que se va extendiendo. Yo les contaba lo de Bélgica hoy cuando arrancaba la columna, Sí. porque también había imágenes similares en Bélgica, Ajá. de la policía saliendo a las calles a frenar manifestaciones y de gente realmente muy, muy enojada. Yo les soy sincero, lo que se ve en muchas de esas calles a mí me sorprendió cuando fui a Bélgica la semana pasada, que fui, Sí. digo, por una invitación. No es un país que uno por ahí es el primer país de Europa que visita, porque además es caro, pero cuando uno va ahí, yo la primera impresión que me llevé es la cantidad de gente, que en su mayoría eran migrantes de países africanos, teniendo que vivir en la calle en una situación tremenda. Y uno quizás no se lo imagina eso de Bélgica. Y situaciones similares también pasan en Francia. Y hay como una sensación de que Europa en algún punto no les está abriendo, está lejos de abrir las puertas, sino que más bien hay un racismo bastante estructural y sobre todo en la policía. Por eso creo que también surge tanto esa bronca. Entonces de repente Claro. imagínense que alguien que también está en una situación parecida a este pibe de 17 años, Anagel, que le pegan un tiro en el pecho a la policía y bueno, se siente muy identificada esa persona, va a salir a la calle y probablemente también haya siempre un fogoneo por parte de otros grupos que aprovechan esas manifestaciones para prender fuego para autos o vidrieras. La situación, sí, puede ser también comparable con la de Estados Unidos, ¿no? Una superpoblación de esclavos llevaron primero comparado con el resto del continente y después cuando son libres tenés una superpoblación de racistas y de violentos y de toda una situación muy descontrolada. ¿Esto se remite a la historia de Francia, puede ser, por las colonias en África? Mirá, sí, 100%, porque mucha de la migración en Francia sucede después de que Francia se retira de las colonias. Claro. Es una situación en donde las colonias que tenía Francia, además de haber aplicado un saqueo sistemático durante muchísimos años, quedan súper pobres. Y hay muchas olas de migración, primero de trabajadores que van para Francia, después de las familias de los trabajadores, porque varias décadas después permiten una especie de reunificación familiar. Entonces también hay una sensación de Francia fue a esos lugares, a esas colonias que tuvo en África, obviamente ahí la violencia por parte de Francia fue tremenda, Sí. y después esa gente cuando está en Francia no la pasa bien, y la discriminación, el racismo es bastante fuerte, entonces
es muy complejo lo que se genera y hay un condimento que para mí también es muy peligroso, porque después de esta situación de descontento de los jóvenes, lamentablemente hay muchos sectores extremistas que tienen posiciones que aprovechan este descontento para tratar de llevarlos a causas que no tienen nada que ver con el reclamo contra el racismo. Entonces también se genera un caldo de cultivo muy peligroso en Francia con esto. ¿Y la situación actual cuál es? Mirá, Perdón, imagino la... que Bélgica Sí. sufre lo mismo por el territorio de Bélgica que fue colonia francesa, donde se habla francés, ¿no es cierto? O sea, supongo que Claro. todos vienen de países que se habla francés. Claro. ¿O Claro, no? piensen en el Congo belga, Por eso migran hacia Francia o países donde se hable francés. Ujú. Claro, exactamente, digo, colonias de países que hoy ya no existen, que cambiaron el nombre, pero que en Claro. definitiva la actitud de Bélgica fue la misma que tuvieron la de los demás potencias colonialistas en África. Entonces, Claro. eso pasa en Bélgica, también pasa en Suiza. La verdad que se ve un montón y hay un discurso también de las extremas derechas en estos países en donde la migración se ve como un problema y es algo realmente hasta que si lo querés estudiar desde un punto de vista por fuera del derecho, por fuera de la empatía de que alguien quiera ayudar a una persona que viene migrando a un país que está en problemas, hasta necesitan mano de obra. Y Sí. muchos de esos migrantes que terminan en Francia o aquí o acá también en España, terminan trabajando en un montón de trabajos que los franceses no quieren hacer. Y Claro. eso también aporta a la economía, digo. Entonces, también hay una cuestión ahí bastante doble. Pero además hay algo ahí, una vez hablamos de Haití en otro medio que ya teníamos a vos en el equipo, y la situación era muy parecida. ¿Hay algo como que a las viejas colonias se les va explotando, se les va saliendo el tiro por la culata? Yo creo que sí, creo que definitivamente, porque primero porque es una cuestión bastante profunda, da para charlarlo un montón, pero la Sí. demarcación de las fronteras en África en muchos casos es sumamente arbitraria por una cuestión del poder colonial en cómo las dejó. Van a ver que hay un montón de líneas rectas. Sí, bocha. Esas líneas rectas en la frontera no es que hay un río y en realidad de un lado del río había un pueblo y del otro lado había otro. Y no, después se va a Francia y corta la línea por donde le pareció que era mejor porque había una mina de carbón o lo que sea. Entonces, Sí. en definitiva, dejaron ahí todo el territorio minado de problemas. Y fíjense hasta incluso cómo socialmente esta cuestión se vio en 2 colectas. Les quiero contar esto porque realmente es impresionante. Hicieron una colecta para la familia del chico Sí. que fue asesinado. Entonces dijeron, bueno, vamos a juntar plata. Juntaron 200.000 euros. Y desde los sindicatos policiales dijeron, hagamos una colecta para el policía, que está preso, está detenido, acusado de homicidio. O sea, no es que quedó libre, lo acusaron de homicidio Sí. porque le disparó a una persona, a un menor totalmente desarmado arriba de un auto. Y ¿saben cuánto juntó? 1 millón de euros. O sea, hay una postura en la sociedad en donde evidentemente... 1 millón de también euros para el fogoneado- policía asesino. Para el policía y 200.000 Impresionante. para la familia. 200.000 euros para la familia de la víctima y 1 millón para el 1 millón para la victimario. policía. Wow. Exacto. Wow. Digo, eso te marca Eso un es un poco pueblo, también la eso es un temperatura pueblo social. hablando, es un pueblo hablando. Y sí, pero ¿sabés en lo que se va a ver esto? Porque digo, Macron ya no puede ser reelecto. Y además, después de la reforma jubilatoria, no creo que haya mucha gente con ganas de votarlo a Macron en Francia, Sí, pero sí. Macron le ganó en la segunda vuelta a Marine Le Pen, a la candidata de ultraderecha. Sí. En las elecciones de Francia también va a ser bastante el crecimiento de eso, porque si Macron hizo el gobierno que hizo, es bastante predecible quién puede llegar a venir después. Claro. Bueno, impresionante, súper interesante, ¿no? También mirar un poco para afuera. Yo siempre lo digo, porque si no nos creemos que los creadores de la desgracia somos nosotros. ¿Sí? Si no miramos un poco que el mundo está bastante equivocado en un montón de sentidos, o que la tragedia sucede en todo el mundo. Por eso me parece una lupa bastante interesante la que trae Andy acá. Sí. ¿Algo para agregar, Andy? Y sí, No, Andy, miren, para hacerte una pregunta, sí. hay cierto paralelismo también con Latinoamérica, ¿no? Y estas tendencias. Sí, 100%. 100% porque también hay una búsqueda que yo creo que es de echarle la culpa a la migración o al sector que quieras ponerle, que vienen del país limítrofe a robarme el trabajo, o lo que Ujú. sea, Sí. ese tipo de discursos también, digo, son explicaciones que son en teoría sencillas y que quizás se difunden más fácilmente, pero la verdad que son bastante erradas y lo que terminan generando también, o lo que hay de fondo en eso es un racismo estructural y una cuestión también de que esas personas que están ahí, que son parte de la sociedad francesa, y la sociedad francesa en este caso no los está incorporando en nada de eso. Hay un crecimiento de esos discursos, está claro, y también ha pasado en Estados Unidos con Trump y con otros exponentes de ese discurso.
Claro, y Bolsonaro. se empieza a repetir también esto de mucha gente decía como estos no son franceses, son negros. Y después si vos te pones a fijar son todos nacidos en Francia, menos 2 jugadores del seleccionado, que uno nació en Italia, además medio por más que sea negro, nació en Italia, ni siquiera viene de África. Y mucha gente repetía ese discurso y uno a veces no se da cuenta de que está repitiendo este discurso que es xenofobia en el fondo, de vos no sos de ahí, vos no sos esto, vos venís de otro lado, vos no podés festejar esto, vos no sos nada. Y en la Copa del Mundo 2018 que gana Francia, me acuerdo en Twitter, se viralizaron muchos tweets de franceses diciendo yo no festejo esta copa porque la ganaron africanos, de propios franceses, como si yo dijera la ganó Messi que es italiano, no es un apellido italiano, no lo pienso festejar, ¿entendés? Y como a ese nivel. Sí, bueno, eso se da muchísimo y lamentablemente esos discursos están en auge, entonces también Claro. Que esos discursos estén tan fuertes provoca reacciones que son violentas, porque eso es violencia, entonces después también un poco lo que se ve, obviamente, son las imágenes de la gente prendiendo fuego a auto, rompiendo una vidriera, pero que una manifestación se expanda por toda Francia, después haya gente en Bélgica que diga, che, a mí me está pasando lo mismo acá, ¿qué pasa? Yo soy inmigrante, me está pasando lo mismo, que otro lo vea en Suiza y diga, me está pasando lo mismo. Bueno, evidentemente hay un fenómeno y un contagio por redes sociales, por posteos, en donde gente que le pasó lo mismo, que tuvo la misma experiencia de ser discriminado, de sufrir abuso policial por ser migrante o por el color de la piel, esa gente hoy está en la calle y en algún punto creo que es inevitable que esto siga sucediendo en tanto y en cuanto lamentablemente que siga sucediendo en tanto y en cuanto no cambie, por un lado, el racismo que hay en la policía puntualmente en Francia, y por otro lado, que no haya medidas realmente efectivas en donde estas personas puedan acceder a mejores trabajos, puedan acceder a mejores educación y vivir en lugares dignos, porque les aseguro que por más que sea Francia, esos barrios de la periferia en donde viven son súper peligrosos y no tienen nada que envidiarle a los lugares peligrosos que uno conoce en América Latina. Claro, y bueno, y también el ajuste que hay que hacer en educación para comunicar, ¿no es cierto? Esto de a nosotros nos pasaba mucho esto de que en la colonia eran libertadores, de que la colonia era lo bueno, ¿no? Y de que acá estaban los salvajes. Esta cosa de que si vos lo comunicás mal de chiquito, y después el pueblo francés capaz no sabe lo que hizo Francia en África. Sí. No sabe por qué sucede esto, simplemente reacciona a la superficie de una problemática, que es mirar por la ventana y ver lo que le pasa. Andy, nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre. Lo siguen en @soy.andyflores y ahí nos estabas diciendo que vas a estar subiendo 2 videitos nuevos a tu canal de YouTube, ¿no es cierto? Sí, vamos a sacar un videito con esto de Francia, con algunas cosas más que quedaron afuera, y además uno sobre Trump y qué onda, si va a poder ser candidato o no. Así que si quieren, les interesa, se pueden suscribir ahí al canal o seguirme en Instagram. Gracias, Andy. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo. Metro 95.1